Muy buenas tardes. De nuevo nuestra tertulia sobre filosofía de la ciencia, que es un espacio de diálogo y de comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. ¿Cómo se interviene? Pues mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimientos al público en general y que puedan estar interesados. Nuestro encuentro pues son todos los jueves de 3 a 5 pm hora colombiana y pues nuestros correos electrónicos a través de los cuales la persona que esté interesada nos puede escribir y de esa manera también compartirles el enlace y las lecturas que previamente se realizan antes del encuentro de esta tertulia. Es así como entonces en la tarde de hoy, bienvenido Roberto, bienvenido Luis Francisco y quien les habla Astrid Bastidas, quienes entonces hoy nos acercaremos al texto Epistemología Antropológica como conocimiento del hombre, lectura de conjunto y propuesta. Bienvenidos, bienvenido Armando también, qué bueno que ya estemos todos. Entonces, te doy la palabra, Luis Francisco, para que nos puedas hacer un preámbulo y así en la medida vayamos avanzando y dialogando. Correcto, bien. La expresión antropología viene de unas expresiones griegas, antropos, referido a hombre o a humanos, y logos, referido a conocimiento. Entonces, conocimiento sobre lo humano. Se podría decir, inicialmente, es la ciencia que estudia a los seres humanos de una forma integral, de sus características físicas como seres biológicos. Yo no diría animales, yo diría como seres biológicos, y de su cultura, que es el rasgo más auténtico, que no es biológico, propio de los seres humanos. Vale decir que para abarcar la materia de estudio de la antropología, esta recurre a herramientas y conocimientos producidos tanto por las ciencias sociales, estamos hablando, por ejemplo, de la sociología, de la historia, de la economía, de la psicología, de las distintas psicologías, y también de las ciencias naturales, porque está todo el componente de lo biológico que implica todo el asunto genético, el asunto anatómico, el asunto epidemiológico, el asunto médico, el asunto fisiológico, el asunto neurocognitivo, que todos estos aspectos están, llamémoslo así, relacionados o vinculados con los componentes biológicos. Se podría decir inicialmente, todo esto va a ser inicial, que la aspiración de la disciplina antropológica es producir conocimiento sobre los seres humanos en diversas esferas, ámbitos o maneras de expresarse, intentando abarcar tanto el componente social colectivo, que tiene que ver con los seres humanos y que es propio de la actualidad, así como la evolución biológica de lo humano, entendido lo humano biológicamente como especie, el desarrollo y los modos de vida de los pueblos que han desaparecido también es propio de los estudios antropológicos, y la diversidad de expresiones culturales, como también las lingüísticas que caracterizan a la humanidad. Como se dan cuenta, hay una serie de elementos que se fusionan entre sí
que hacen que el estudio sea bastante amplio y complejo. Podríamos decir que las facetas diversas que tienen los seres humanos implicaron una especialización de los campos de la antropología. Pero ahorita vamos a ver por qué se dice eso. Cada uno de los campos de estudio del ser humano ha implicado el desarrollo de disciplinas que actualmente son consideradas como ciencias independientes, aunque mantienen en constante diálogo entre ellas. Recordemos, por un lado la antropología física, tenemos también la arqueología, la lingüística y la antropología social. Estos cuatro grandes, llamémoslo así, columnas que tienen que ver con el conocimiento antropológico. Con mucha frecuencia el término antropología solo se aplica a la parte de la antropología social, cosa que no es totalmente acertada, que a su vez pues, se ha diversificado la antropología social en diversas ramas dependiendo de la orientación teórica, porque esto implica también que hay muchas posturas teóricas de interpretación del desarrollo de la antropología social como una de esas cuatro columnas que estaba mencionando. Las diferencias por las orientaciones teóricas también apuntan a diferencias en la materia de estudio, o sea, el enfoque del objeto, epistémicamente hablando y ontológicamente hablando, como resultado de la interacción entre la propia antropología social y otras disciplinas. Y esas otras disciplinas pueden ser esas que devienen de la visión tanto cultural como de la visión biológica. Uno puede decir que la antropología se constituyó como disciplina independiente durante la segunda mitad del siglo XIX, aunque probablemente ya desde el siglo XVIII con escritos de Buffon, por ejemplo, hay algunos elementos que permiten hacer algunas aproximaciones a la naturaleza de lo que son los seres humanos. Uno de los factores que favoreció la aparición de la antropología como ciencia fue la difusión de la teoría de la evolución. El componente relacionado con el conjunto de cambios y caracteres fenotípicos y genéticos de las poblaciones biológicas a través de las generaciones. Esto relacionado con los hallazgos o propuestas de Darwin, mejor decirlo, con las propuestas de Darwin, que en el campo de los estudios sobre la sociedad dio origen a las concepciones del llamado evolucionismo social, que uno podría decir como la transformación a lo largo del tiempo de los elementos culturales de la sociedad, haciéndole una analogía a las transformaciones en el tiempo que se da en los procesos biológicos. Por supuesto, estas analogías no necesariamente pudieron ser las más afortunadas. Estamos hablando de las propuestas que hizo en su momento Herbert Spencer, que justamente permitió entender que había civilizaciones o sociedades más avanzadas que otras y algunas tendrían que ser hijas de las otras en términos de tener protectorados. De ahí que el concepto de protectorado en el caso del Reino Británico fue un elemento que se derivó de esa manera de entender que había unas sociedades adultas desarrolladas y había unas sociedades que eran apenas infantes, faltos de desarrollo, en proceso de incubación. Y justamente a raíz de estas teorías de Herbert Spencer, se incubó toda esta serie de componentes, de conceptos. Vale decir que los primeros antropólogos pensaban que así como las especies evolucionaban de organismos sencillos a otros más complejos, las sociedades y las culturas de los seres humanos deberían seguir el mismo proceso de evolución hasta producir estructuras complejas como las de su propia sociedad. Observen que aquí hay una visión, pues indudablemente, por un lado, etnocéntrica,
por otro lado, cultural céntrica y eurocéntrica. Lo de eurocéntrica era la visión europea, pero sobre todo la visión británica del mundo. Esto nos hace recordar algo que hace varios meses estuvimos viendo acerca de las relaciones entre ciencia, centro y periferia, de cómo evolucionó el proceso de comunicación científica entre los núcleos europeos de la cultura y de los imperios y las sociedades que correspondían a las periferias, es decir, las colonias. Esos elementos están ahí entrelazados para poder entender esa evolución. Entonces, creo que aquí vamos viendo, para ahorita la conversación con los demás compañeros, cómo el origen de la concepción antropológica es un origen, por un lado, de la estructura judeocristiana occidental europea, y en ese sentido, pues, todo lo que se deriva posteriormente en los estudios está relacionado con esa concepción europeísta, que es, por supuesto, imperial, y que generó pues todos los desarrollos que tenemos posteriormente. Varios de los antropólogos pioneros eran abogados de profesión, vale decirlo. De modo que las cuestiones jurídicas aparecieron frecuentemente como tema central de sus obras. A esta época corresponde el descubrimiento de los sistemas de parentesco, por ejemplo, por parte de Lewis Henry Morgan. Pero bueno, a finales del siglo XIX, tratando de redondear para poder dar la palabra a otros compañeros, vale decir, el enfoque adoptado por los primeros antropólogos fue puesto en tela de juicio por las nuevas generaciones de intelectuales y de nuevos antropólogos. Una crítica de Frank Boas a la antropología evolucionista del siglo XIX, a la de Herbert Spencer. La mayor parte de las teorías producidas por los antropólogos de la primera generación se consideraba obsoleta, además porque se consideraba que justificaba el orden mundial de los imperios y las colonias. Entonces, a partir de esa época, la antropología vio la aparición de nuevas corrientes a finales del siglo XIX y todo el siglo XX, entre las cuales pues aparece la escuela culturalista en los Estados Unidos, el estructural funcionalismo, que deben ustedes haberlo escuchado varias veces, el estructuralismo antropológico, la antropología marxista, la visión antropológica procesual y la antropología indigenista o la antropología de los pueblos originarios. ¿Esto qué significa? Que la antropología es sobre todo una ciencia que busca integrar, que estudia al ser humano en el marco de la sociedad y de la cultura a las que pertenece, pero al mismo tiempo como resultado de las mismas. Se puede definir como la ciencia que se ocupa de estudiar el origen y el desarrollo de toda la gama de la variabilidad humana y los modos de comportamiento social a través del tiempo y del espacio, es decir, del proceso biosocial de la existencia de la especie humana. Pero todo esto que he estado señalando hasta el momento constituye una visión que sigue siendo muy sesgada, porque en todos estos componentes, incluyendo los elementos del lenguaje, las tradiciones culturales, las relaciones de parentesco, las tradiciones familiares o las formas de culto, no tienen en cuenta otros elementos que en otras culturas del mundo, estamos hablando de las culturas de Oriente, tanto del próximo como del medio y como del extremo Oriente, han dejado a la humanidad, que tiene que ver con todo el componente. No me refiero a lo religioso, me refiero a lo espiritual, a lo místico, incluso, valga la expresión, a lo que algunos llaman lo esotérico, que tiene que ver con toda la configuración de que el ser humano es más allá que un cuerpo físico con una mente, con unas emociones,
con unos recuerdos y con una capacidad racional para tomar decisiones y ejecutar acciones, sino que existe una arquitectura o una anatomía de lo humano que lo conecta con lo cósmico, con lo infinito, con lo trascendental, no en el sentido kantiano, lo trascendental en el sentido espiritual, de una fuente de toda vida, de un hálito que mueve absolutamente todo, desde los centros cósmicos más profundos de la naturaleza de la existencia hasta las cosas más mínimas del quehacer y del encontrarse en el mundo físico. Esta parte, la antropología no la considera. Y si en algún momento, en la segunda mitad del siglo XIX y primera parte del siglo XX, afloraron en Europa, en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, organizaciones y sociedades que querían mostrar una forma de caracterizar a los seres humanos a través de organizaciones como la Sociedad Teosófica, la Sociedad Rosacruz y otras organizaciones de orden místico, esotérico, ese tipo de conocimientos fueron totalmente despreciados por la ciencia formal de Europa y de Norteamérica. Y toda esa playa de conocimientos y de experiencias, porque no era mera teoría, sino también experiencias, tradiciones de vivencias en relación a otras formas de ver la vida, el mundo, fueron acalladas. Entonces, vemos que en esta parte la antropología se queda coja con una buena cantidad de elementos que pudiera tener y fueron mutilados y eliminados. Yo dejo ahí el asunto para abrir la posibilidad de conversar los contenidos que trae el documento que se les suministró. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Pues es muy interesante porque todo lo que estás diciendo en relación también con el texto que tenemos aquí de base para el diálogo, pues muestra que la visión de lo antropológico más bien corresponde a una reunión de tradiciones alrededor de cómo entender la problemática sobre el conocimiento sobre las sociedades y la cultura. Como bien dices, no tiene en cuenta ese carácter trascendente o ese carácter de lo profundo del ser. Y en ese orden de ideas, pues se refiere precisamente son a los saberes últimos sobre lo que es el género humano como una unidad, pero en esa perspectiva de lo que es lo social y lo cultural, y que su base, digamos, formal está dada por esa visión biológica y física de la forma clásica como se trabajó en el siglo XIX la perspectiva científica. Y con ello pues también ver que los fenómenos objeto de su observación están relacionados con una epistemología en la perspectiva antropológica, una epistemología que busca es trabajar sobre cómo es que el ser humano o el hombre tiene una teoría del conocimiento sobre el hombre. Esto a mí me llama la atención. ¿En qué sentido? En que cuando hemos hablado de lo epistemológico o ya en tiempos recientes sobre la filosofía de la ciencia, pues vemos es una red de relaciones. Pero en esta forma inicial, o por lo menos lo que plantea en el siglo XIX, se centra es como que el conocimiento o el centro del conocimiento es el hombre, o llamémoslo así, el ser humano, y por eso el texto insiste en diferentes apartados en el carácter de la hominización, es decir, cómo en ese proceso evolutivo de la producción del conocimiento, centrado en el pensamiento racional de lo que es, de cómo el hombre llega a generar todo un proceso de cambio en su perspectiva de ver el mundo, de cómo construye o genera su conocimiento, partiendo de la parte
o bueno, es como yo entendí la hominización en el tiempo que la estudiábamos los de las ciencias sociales. Y es que hay una relación del cerebro con las relaciones o interacciones de cómo trabaja el ser humano con el entorno y transforma el entorno, lo que hace que transforme también su cerebro o su forma de entender el mundo. Y en ese orden de ideas, por eso entonces, en esa visión clásica de la evolución, de la hominización, hablábamos de que empezaba con un homínido, y esos homínidos que empiezan en el lemur, o los lemúridos, y que estos lemúridos ya después entonces en ese proceso evolutivo y en su cambio de transformación del entorno, entonces pasa, y porque biológicamente fueron cambiando por el cambio también que hubo en las condiciones climáticas, exigió que ellos se fueran adaptando a otras formas, entonces vemos que aparecieron según eso los platirrinos, los catirrinos, los Homo erectus, el Homo habilis, el Homo sapiens, hasta llegar al Homo sapiens sapiens. Es decir, en ese orden de volver al modelo darwiniano de la adaptación de los seres vivos al entorno, pues lo que hace es que esa adaptación los lleve a que lleguen a un proceso evolutivo, y pues hoy por hoy sabemos, o por lo menos los que tenemos esa actitud crítica frente a las teorías darwinianas, decimos pues ahí hay muchos vacíos, mucha fragilidad en esa hipótesis, porque si así hubiera sido, las evidencias históricas y empíricas hoy nos mostrarían que los seres humanos tendríamos que haber seguido en esa línea recta pues de la evolución y del progreso. Y entonces yo lo analizo en términos de lo que más adelante vamos a relacionar como ese homínido de este contexto del siglo XXI, que en lugar de aparentemente seguir avanzando en esa línea que nos habían trazado, pareciera que hubiéramos quedado estancados. Es como parte de esa reflexión inicial. Sí, Francisco. Es que, excelente lo que planteaste, Astrid, porque lo que yo veo allí es que muchas de las reflexiones, incluidas las que vienen en el texto sugeridas, y que tú las acabas de relatar de una manera muy explícita y muy didáctica para quienes estén observando el video en su momento, es que esas hipótesis de la hominización es un conjunto de supuestos, es un conjunto de conjeturas a partir de analogías que se pueden traducir de las propias hipótesis de Darwin, ¿sí? Y trasladándolas al estilo que después se hace para las sociedades por parte de Herbert Spencer, traducidas en este caso a un supuesto primate que se distingue de los demás primates y no se sabe de dónde sale eso. Es una hipótesis sacada del sombrero del mago, sacada de la nada, y se apoyan a lo largo del tiempo con refutaciones que han habido posteriormente de unos supuestos hallazgos reconstruidos de unos esqueletos que son únicos. No se encuentran millones ni cientos de miles, sino uno, dos. Entonces, aquí encontramos el hombre de Java, aquí el hombre en el que se encontró en África, ahorita no me acuerdo. El neandertal. No, pero los primeros que en África, porque el neandertal pues lo encontramos es en Europa. Bueno, en neandertal, Cromañón, pero los... Sí, pero los anteriores, me acuerdo del hombre de Java, un primero, y los hallazgos de los antropólogos Leakey, los esposos Leakey, Luis Leakey y su esposa, que son fragmentos de hueso y entonces tratan de armar algo para poder sostener su teoría. Y el asunto es que debe estar en cuestionamiento aún esa teoría de la hominización. Creo que allí, junto con la idea darwiniana, está también la idea marxista de Federico Engels acerca del papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Entonces, se reúne todo esto para dar
llamémoslo así, fuerza, una visión materialista, de corte materialista, para poder explicar el origen de lo humano. Y si somos estrictamente rigurosos en materia científica, no sabemos, en términos de la ciencia actual, cuál es el origen de los seres humanos. No lo sabemos. Y no vamos a meter aquí aspectos religiosos, ni aspectos míticos, incluso ni los místicos, espirituales esotéricos, no. En términos de la ciencia, no sabemos, no se sabe cuál es el origen de los seres humanos. Y si lo quieren llamar especie humana biologizándolo, bueno, admitámoslo. No sabemos cuál es el origen. Y por supuesto, ante eso aparecen una inmensa cantidad de supuestos materialistas, espiritualistas, religiosos, filosóficos. Y lo cierto acá es que no sabemos cuál es, y no hay unas hipótesis que sean sólidas que nos permitan decir el origen de la humanidad como totalidad, como conjunto de seres. No se sabe cuál es, y no lo sabemos. Ya posteriormente, pues uno puede decir cómo es el origen de las sociedades, ese tipo de cosas, se puede aproximar cosas, pero los seres humanos como entidades pensantes, vivientes, interactuantes con el medio ambiente y con otros seres humanos, no sabemos su origen. No lo conocemos dentro de la ciencia formal que estudiamos. Por lo tanto, ahí hay un vacío, que es un vacío histórico, es un vacío epistémico y también es un vacío ontológico, porque no sabemos de qué agarrarnos. Y ahí es donde ciertas hipótesis se meten como si fuesen verdades de apuño. Y yo quería pues señalar eso tomando el aporte muy valioso que hizo Astrid hace un momento. Gracias. Gracias. ¿Alguno de los compañeros quiere intervenir? Bueno, mientras aquí ellos, cada uno identifica, pues siguiendo como este hilo conductor, aquí el autor también nos está llevando a algo que él considera como una doble paradoja, y es el estudio de la tecnocognición. Es decir, que mientras que en la perspectiva kantiana, pues el programa de estudio lo orienta o estaría relacionado a una antropología de la ciencia y la tecnología, pues recientemente esto ya se ha vuelto un asunto más imbrincado. Y eso es lo que va mostrando precisamente cómo es que hoy estamos viendo a nuestra sociedad en una visión de esa tecnocognición, donde pues voy relacionando con lo que ya habíamos hablado en otras tertulias, y es en relación a cada vez cómo estamos más adaptados. Nos adaptamos más a las condiciones de una tecnología, de unas formas de proceder que culturalmente se van como aceptando, y lo que hace de nosotros es como, o lo que nosotros hemos aceptado, es como hacer que eso se normalice, se vuelva algo aprobado y que socialmente sea como reconocido, lo que pues en mi cuestionamiento me ponía a pensar, claro, cómo prácticamente en todo este ejercicio de la tecnocognición lo que hacemos es un adoctrinar, un ejercicio de que se vuelva dócil a la humanidad o a los grupos humanos, para que cada vez estén en búsqueda de adaptarse y de aprender, más que de cuestionar, reevaluar o replantearlo desde su perspectiva, porque es que cada vez es más difícil. Un ejemplo es esto, yo lo reflexionaba también, este espacio que nosotros tenemos, que nos ha permitido hacer pues nuestro diálogo y nuestra discusión, pero que en realidad lo que ha hecho es tecnologizar para centrar no en el sujeto, sino en los dispositivos tecnológicos que se le ponen como una condición de comodidad o de adaptación, donde este sistema morfológico que tenemos, que es el cerebro, la neurocognición, pasa a un segundo plano, y ese lugar entonces lo ocupa
una máquina o un software quien es el que realiza todo el procesamiento del cuestionar, de recoger información, de integrarla, y que entonces lo que hace es que esta morfoestructura que estaba acostumbrada a afrontar problemas, a tratar de encontrar respuestas en medio de situaciones tan complejas que no se sabían, ahora se entrega ya resuelto. Ya el problema, y lo que hace es este cuerpo, esta morfofuncionalidad, aprenderla, expresarla con un tipo lingüístico, unos comportamientos, y ahí es donde me venía el cuestionamiento. Si es que hubo esa evolución según lo que lo plantea la teoría o esa hipótesis, este sistema lo que hizo fue entonces detener esa evolución, o es que definitivamente nunca la hubo, o en realidad lo que pasa es que este es otro tipo, otra fase de evolución, donde ahora somos unos cyborgs o máquinas que podrían adquirir esa conciencia de lo humano, o humanos que se concientizaron de que podían ser como máquinas. Es decir, ahí me viene todo ese entrelazamiento por el texto. Pues no sé si pues, eso que estás señalando me hace acordar de algo que el texto trae en relación con la tecnocognición y el análisis de la sociedad a raíz de la tecnociencia, que también lo trata. Se ve que hay una influencia dentro del texto de una visión de las relaciones de ciencia, tecnología y sociedad en la perspectiva de alguna de las variantes del programa fuerte de la sociología del conocimiento científico, ya sea de la Escuela de Edimburgo, ya sea de la Escuela de Bath, que es la otra, en las que vinculan necesariamente las relaciones entre los seres humanos en las dinámicas de redes social, por supuesto, a través de todo el asunto de los artefactos. Y entonces le da una condición de actor al estilo de Latour, pero con algunas diferencias. Los artefactos como parte de la red de significación, en la medida en que los artefactos se están utilizando. Y en esa medida, pues hay una definición o significación, mejor, una significación específica de la naturaleza humana en términos de sociedad, pero donde hay una vinculación con los artefactos. Y en esa perspectiva se podría defender por parte de quienes tienen esta concepción que poco a poco la introducción de los artefactos en el proceso de las redes de relaciones comunicativas y de acción social entre los seres humanos va a implicar que ese uso externalista de los artefactos en la construcción de redes de interacción social pasará a una visión ya internalista, donde los aparatos o los artefactos no operan simplemente como estamos haciéndolo ahora, en este momento, sino que se dan ya al interior de la propia estructura del organismo, y es todo el fenómeno que Astrid en alguna medida trató de sugerir hace un rato, que tiene que ver con la transhumanización, que es la construcción de dispositivos que interactúan con la estructura orgánica, biológica y cognitiva humana, manteniendo esa red de relaciones hasta el punto de que puede convertirse incluso en una red de relaciones ya no humana tecnológica, sino tecno-humana, donde empiece a primar cada vez más el dispositivo o el artefacto como infraestructura, y lo humano viene siendo solamente un componente adjetivo que podría llevar necesariamente a que con desarrollos de inteligencia artificial la parte antropológica pudiera ir menguando en favor de la parte tecno, con la inteligencia artificial que desarrolla su propia capacidad de aprendizaje de máquina en sistemas complejos a través de algoritmos que permiten el autoaprendizaje y la autorregulación,
que ya no requieren del componente humano para poder interactuar y se transformaría de una relación tecnocognitiva, humana, sistema artefactual, a una comunicación interartefactual, es decir, entre artefactos, donde se va excluyendo el componente humano. Entonces, ya no tendremos una antropología, no tendría sentido la antropología, y ahí es donde yo observo y denuncio el hecho de el aislar de los conocimientos de la antropología todo ese componente interior que no es objetivista, sino que tiene que ver con toda la riqueza interna del hálito del espíritu humano, que ha sido mantenido y preservado principalmente por las culturas de Oriente. Entonces me parece bien interesante eso que señalaste y quería pues compartir esto otro para complementar lo que tú habías dicho. Gracias. Sí, pues es como todo lo que me fue generando la sensación del texto, porque además, pues hace toda una red de relaciones con otras disciplinas o con otros aspectos, como por ejemplo la misma condición de cómo es con relación a una condición del globo terráqueo, en cuanto a no solamente la esfera, sino con la relación con la bóveda celeste. Ya. Cuando habla del azimut y del rumbo, precisamente lo que está demostrando es definitivamente cuando se establece esa relación entre azimut y rumbo, hay bueno, es que un poco volví a repasar mis apuntes de años en mi pregrado, y es en relación a que cuando nos estamos ubicando en un entorno, estamos hablando de varios nortes. El norte geográfico, el norte de la cuadrícula, el norte también de acuerdo a la gravedad, de acuerdo a cómo se atrae. Y hay una situación específica, y es que quienes trabajan la geodesia, todo lo que tiene que ver con la representación de los cuerpos celestes, el norte, la manera de cómo poder ubicar cuál es la dirección que está tomando un cuerpo celeste, lo establecen en relación a una estrella. Esa estrella que en el horizonte se puede ver y que de acuerdo al observador, pues se forma un plano entre el observador y la estrella. Y eso es lo que permite pues orientar, por ejemplo, en la oscuridad a los barcos, por lo menos en la época medieval. Bueno, pero ¿a qué va el asunto? En que cuando se refiere al azimut, entonces se está estableciendo una relación entre esa circularidad que hay en la relación en el horizonte y la visión que tiene el observador. Hay un ángulo. Ese ángulo es lo que medianamente yo como observador puedo tener, pero el resto no lo conozco. Ese resto que no conozco, pero que por esa racionalidad de que asumimos de que la esfera tiene 360 grados y que el grado que hay entre el que lo observa y el plano desde donde se está parando, pues se suma a esos 360 grados y me da el azimut. Por eso está unido el rumbo con el azimut. Y en el contexto de lo que estaba comprendiendo del documento, lo que me da a entender a mí es cuánto conocemos realmente, es ese pequeño grado que me establece entre el horizonte y la visión del observador, que es algo muy mínimo, pero con respecto a ese azimut y ese rumbo es el resto que completa la observación y que definitivamente con lo que estamos construyendo conocimiento desde lo antropológico y de la hominización, al fin y al cabo estamos caminando sobre la ignorancia. Ese planteamiento que acabas de hacer es fabuloso para poder abordar el problema de la ontología y la epistemología de la antropología, porque justamente lo que tú estás diciendo es lo que sabemos del ser humano corresponde simplemente a ese ángulo, de ese azimut al cual tú te refieres en las mediciones que acabo de explicar, y el resto es mera conjetura. Entonces, ¿cómo podemos delimitar el objeto de estudio de la antropología
cuando ignoramos las características, los rasgos y los atributos de lo que es lo humano. ¿Y cómo podemos, entonces, si no tenemos claramente el objeto delineado, sino que es pura hipótesis de cómo puede ser delineado, cómo podemos encontrar los métodos más, llamémoslo así, adecuados para indagar? El texto hace una referencia a un método que es sine qua non por antonomasia, que es el método etnográfico, que hace parte de todos los estudios de etnología, que es un método que está basado en la inmersión en el sitio y la vivencia dentro del sitio para tomar registro de observación de la experiencia. Y en esa medida es lo único que se ha podido tener. Indudablemente apunta a aspectos objetivos de lo que se puede observar que sucede, y mediante la entrevista dentro del proceso etnográfico, incluso para poder decantar algunos elementos del mundo subjetivo de los actores de esa experiencia vital etnográfica que está viviendo el investigador. Pero de allí el resto es mera conjetura. Entonces, los estudios etnográficos, que han sido muy importantes, porque indudablemente si no existieran no tendríamos mayor cuenta de los mundos internos de las culturas de distintos pueblos, no tenemos otra herramienta que nos pueda decir algo más. Y en ese sentido, pues me parece que es valioso lo que dice el documento, pero viene la pregunta, entonces, ¿cómo hacer una delimitación para la construcción de una epistemología y de una ontología de la antropología? Los esfuerzos de Habermas por un lado y los de Foucault por el otro, pues dan cuenta de algunas posibilidades, pero con ciertos vicios que pudieran aparecer. Por ejemplo, yo pondría en cuestionamiento para decir que los seres humanos o el concepto de hombre no existía antes del siglo XVIII, antes de que Buffon dijera el hombre tiene tales y cuales características, porque es la idea de la estructura teórica Foucaultiana acerca de la arqueología del saber, en la cual se señala que algo existe en la medida en que esté en la conciencia de los seres humanos, porque se ponen a reflexionar sobre ello. Entonces no existía hombre en el siglo XII, no existía hombre en el siglo I, no existía hombre en el siglo 40 antes de nuestra era o antes de Cristo, pero de todas maneras los seres humanos que pudieron existir en esas épocas tenían pensamientos acerca de lo que los seres humanos eran o hacían. Indudablemente estaba allí. Lo que pasa es que no existía una ciencia como la que tenemos ahora, que construye teorías. Y eso sí es lo que no dice Foucault. Porque él trata, al decir lo que dice, de plantear como autorreferente la manera como la cultura actual considera el conocimiento científico. No, existían otros conocimientos y otras formas de tratar las cosas, no generalistas, seguramente muy consuetudinarias y muy tangenciales a las experiencias vitales que tenían los seres humanos de esas épocas en las distintas partes del mundo donde hubiese colectivos humanos. Lo había. Lo que pasa es que el concepto de ciencia que tenemos ahora, que es como de colectivo y es de origen europeo y es eurocentrista, pues tiene esa concepción. Entonces yo ahí criticaría esa visión de mirar el mundo desde su propio ombligo de parte de Foucault para decir que el hombre no existía antes del siglo XVIII. Por ejemplo, esa es una crítica. La segunda es en el caso de Habermas, cuando trata de dar una explicación antropológica en la medida en que se construye una teoría crítica de la sociedad, que solamente con una teoría crítica de la sociedad se puede hacer una conceptualización del ser humano como entidad, llamémoslo así. No me gusta mucho utilizar el término hombre
porque ese término tiene un componente metafísico muy grande. Y prefiero hablar de lo humano, que lo humano recoge todos los seres humanos que tienen las características cognitivas, morfológicas, funcionales, que conocemos y que podemos identificar como propias de nosotros. Y por eso lo hablo de esa manera. Entonces también Habermas lo hace en otro sentido, desde una perspectiva crítico-social, epistémica, muy basada en los desarrollos del neomarxismo. Y también deja por fuera ese otro componente de tipo místico trascendental. Pues muy interesante todo. Armando. Hola, ¿cómo van? Pues muy interesante, ¿no? Muy interesante todas estas explicaciones. Y bueno, yo veo ahí que, digamos, definitivamente los estudios antropológicos son como el momento de partida, cuando surge la antropología, como forma de conocimiento del hombre. Y esto pues es en el siglo XVIII. Y pues antes, pues, definitivamente, todos estos fenómenos pues no se daban, ¿no? Pues esto tiene que ver también con el tema del siglo de la luz, toda esta, digamos, revolución que se dio en la historia de la humanidad. Y que, digamos, que gracias a la antropología comenzaron a establecerse como una serie de, digamos, de diferencias y digamos que nosotros, yo recuerdo que hablábamos de los homínidos, uno pensaba siempre que es el asunto del mono, pero digamos el texto también plantea que la hominización, ¿no? que es como una tarea que el hombre comienza, se traza el aspecto biológico del hombre y se habla también, digamos, de la humanización. Entonces tenemos ahí como dos aspectos que resultan interesantes a partir de todo este asunto de la antropología. Y la humanización es porque surge también como el tema de la autodomesticación de los homínidos, en que todos los seres humanos comienzan tienen los atributos, digamos, conocidos de la vida colectiva hoy, ¿no? Entonces ya comenzamos a mirarnos de otra manera, comenzamos a analizarlos, a tener, digamos, como unos enfoques, a diferenciarnos, pues, y pues porque lo primero fue establecer que no se sabe, son las preguntas clásicas, cuándo los simios pasaron biológicamente a constituirse en seres humanos y se abandonaron definitivamente la naturaleza. Y lo segundo fue cuando los humanos abandonaron los rasgos biológicos de los simios y fueron capaces de autoproducirse socialmente, ¿no? Que comienza como a darse digamos, esos estudios. Y ya comienza a mirarse, digamos, este aspecto, digamos, de la cuestión social y cómo, digamos, hoy en día los artefactos comienzan a intervenir en esa forma de, digamos, de autorreproducción social. ¿Por qué? Porque ahora ya comenzamos a interrelacionarnos a través de artefactos. En este momento estamos relacionados a través de este artefacto. Antes eso no existía. Entonces yo me imagino que para ese momento, para el siglo XVIII, pues esas preguntas que acabo de lanzar, pues era lo más evolucionado. Y en este momento es cómo los artefactos están haciendo cambiar el comportamiento social, cómo nos estamos relacionando, cómo los sistemas de producción son, digamos, otra cosa. En fin, entonces, bueno, pues por ahora tengo como esas inquietudes, ¿no? Gracias, Armando, porque precisamente es hacia allá como donde vamos viendo cómo el autor nos va llevando. Definitivamente que si en un momento dado lo que el conocimiento sobre el cual se basó la antropología y sus técnicas de investigación, lo que se centraron fue en representaciones de tipo simbólico y de elaboración de lo que es esos grupos humanos o lo que eran esos grupos humanos a partir de esas experiencias. Pero con lo que tú estás diciendo, hoy por hoy ya no se centran exclusivamente en la forma de cómo nos desenvolvemos socialmente en relación entre individuos, sino con dispositivos tecnológicos, y eso es lo que ahora entonces es la antropología basada ahora en el estudio tecnocientífico.
y esa antropología en una perspectiva tecnocientífica, pues entonces tanto la producción de conocimiento no está basada en las innovaciones, sino que se constituyen ahora en programas de estudio que toman al estilo de todo este conjunto de los artefactos y de los seres humanos como un todo, para verlos bajo un modelo de laboratorio, y que a mi modo de entender lo que hace es que todos somos objeto, tanto lo humano como lo no humano pasan a un solo nivel, a un mismo plano, que son el de entenderse como objetos bajo observación, al estilo de un laboratorio, donde el conocimiento, entonces se amplía el conocimiento sobre este entorno, pero en ese entorno entonces todos cabemos como una sola especie llamada objeto. Y en esa forma de volvernos objeto y de lo humano y lo no humano, al estilo de lo que diría los estudios de los estudios sociales de ciencia, tecnología y sociedad, pues ahí es donde yo empiezo a ver que se enrarece todo este asunto, porque precisamente eso es lo que hace que nos adaptemos, o que nos dócilmente nos aceptemos como puntos dentro de ese, de ese paquete, de un paquete de datos, por ejemplo. Entonces ya no somos las personas, los sujetos, los que interactuamos y que el antropólogo va a estudiar sus conductas, sino que es una antropología de tipo tecnocientífico, donde ahora lo que somos son paquetes de datos, nosotros somos información o hacemos parte de esa información que se intercambia en la red. Roberto. Sí, muchas gracias. Estuve atento para poder compartir estas ideas. Cuando escucho antropología, relaciono esa disciplina con la película de Gandhi, en colonialismo de la India, o sea, asociado el colonialismo para, digamos, colonizar la India, imponerse y fundamentalmente extraer los recursos de ese continente, llevarlos a la metrópoli, industrializarlos y hacer un intercambio comercial que sea ventajoso a la metrópoli. O sea, eso es un poco, y no solo la India, los grandes países europeos tuvieron esa actividad en forma continuada. No sé muy bien si todavía hasta ahora es igual que antes, pero la antropología nació para eso, para una utilización antropológica del conocimiento que hacían los antropólogos de los países que después eran colonizados. Ahora, por ejemplo, ahí establezco una relación con nuestra realidad. Nuestra realidad aquí, lo que se entiende por antropología, tiene un énfasis más en el estudio de las poblaciones originarias, o sea, de los indígenas. Y sus autores más importantes, casi todos son extranjeros, alemanes, sí, europeos, y son los que muchos de ellos también se internaron muchas veces y fueron produciendo material. Y tienen el marco de la Universidad Católica, porque también va asociado a ese conocimiento manejado también por la religión, a fin de ampliar el espacio de gente que tome la religión católica. Y igual que lo que pasó aquí, la India también pasó acá con el colonialismo español, ¿cierto? Que vinieron con la espada y la cruz. Y el resultado lo tenemos hasta ahora. No obstante, hay una población que también, al cambiarse las condiciones productivas, que antes disponían de selvas para
su vida alimentaria, incluso su farmacia estaba en el Caagüí, como se llama, en el monte. A medida que aparecen las empresas, van loteando esas grandes tierras y ellos van quedando desplazados de esos lugares. Entonces hay toda una miseria aborigen que uno ve, por ejemplo, en las calles pidiendo limosna, o jovencitas con sus niños. Un cuadro evidentemente de una población que quedó completamente en condiciones muy vulnerables, se dice ahora. Y las instituciones que quieren brindar asistencia no son suficientes. Entonces, a lo que voy es cuál es el aporte de la antropología hoy, 2022, aquí donde vivo, y en lo que yo hago. Y descubrí algo, no sé si descubrí, pero me di cuenta. Aquí en esta carrera, que está instalada, que vendría a ser la ciudad de un departamento, sería como la tercera ciudad en importancia del país. La primera es la capital Asunción, la segunda Ciudad del Este, en frontera con Brasil, y la tercera sería Encarnación, en frontera con Posadas, Argentina, separados por el río Paraná, el caudaloso río Paraná. Bueno, pero entonces en esta capital, Encarnación, tiene 30 municipios, y no sé cómo se dice en Colombia, provincias, se dice departamentos, 30 otra vez, que tienen sus alcaldías, tienen su vida local. Entonces aquí vienen a estudiar arquitectura y otras carreras de esta universidad de diferentes lugares, diferentes municipios. Y lo que era la tradición, porque quiero retomar un poco el concepto tradicional que muy bien explicaron Luis Francisco y Astrid, era que el que viene de un departamento rural o que no era la capital, tenía que venir a estudiar aquí en la ciudad. No solo arquitectura, las carreras de ingeniería, las carreras de psicología, sociología, están en la capital, no están en los municipios. No hay delegación de la educación a nivel municipal, por lo menos universitario. Y entonces, nosotros tenemos los diferentes cursos y en diferentes cursos se hace, digamos, la enseñanza de proyecto de arquitectura, que es aprender al uso de los espacios con fines, digamos, de las actividades que tienen la familia, la sociedad, etc. Pero entonces aquí, el que venía del interior, que había vivido en una zona rural, que tiene otro espacio agrícola, otro espacio cultural y otra identidad diferente a la capital, tiene que ser aquí transformado en su visión para que proyecta en la capital urbana. Entonces, lo que yo descubrí es que ese que vive en el interior tiene también como identidad un espacio propio que no es el de la capital. Ese es para mí es un hallazgo. Y entonces por eso instauré en la carrera que cada estudiante que venga del interior haga el proyecto en su localidad de residencia. Puede que el proyecto sea igual para todos, un edificio de 4 pisos, como es. Eso es de todo, pero ya no es en el espacio urbano, sino eso tiene que hacerlo en su localidad y con las condiciones de su localidad. Entonces, por ejemplo, después, cuando se hace el plan de uso de ese edificio de 4 pisos, en un edificio urbano hay, por ejemplo, en el piso bajo comercio, venta de semilla, venta de verduras, etcétera, etcétera. Y el edificio que se hace aquí en el centro urbano es
venta para turistas, lugares de comercio para turistas, es decir, que son extranjeros los que vienen a visitar. Entonces, vean cómo es importante el conocer bien cómo es la vida de la gente, de donde uno vive, y eso traducirlo después en su labor profesional. Y sabe que estamos teniendo un gran logro porque es más motivante que un estudiante diseñe algo que ya sabe bastante de su comunidad que venir a aprender todo otra vez aquí en la capital, cosa que no conoce. Y ni qué decir en Asunción, una ciudad compleja, totalmente diferente, con otras condiciones. Entonces, para mí, la necesidad de conocer el proceso antropológico, yo no sé si puedo llamarle etnografía a lo que hacemos en la parte investigativa, pero sí ya tomar un concepto que planteó Luis Francisco, muy valioso para mí, la inducción local para la búsqueda de los datos y las entrevistas es local, ¿cierto? Es local. Y se hace con un grupo que elige el estudiante de vecinos del lugar para que el planteo del problema sea entre todos, no solamente del estudiante. Y cuando eso después se convierte en planteo de problemas, se plantea mapa mental, en fin, ya los procesos, etcétera, etcétera, y finalmente se transforma en proyecto, ese proyecto puede ser llevado a su pueblo, acá decimos a su valle. Valle es la zona baja y la montaña es la zona alta. Valle, si uno vivió en zona, por ejemplo, donde hay ganadería, donde hay diferentes labores rurales, siembra, etc. Y entonces él lleva de regreso a su comunidad su aporte a su comunidad, pero que ya no va a ser él solo, sino va a ser con su equipo, donde había una maestra, una enfermera, un funcionario municipal, toditos formaban parte de su equipo investigativo. Y el resultado no solo sale una propuesta de proyecto, sino sale orientaciones para la educación, orientaciones para el trabajo, orientaciones para las vías, la parte infraestructural. Prácticamente sale un plan maestro. Y ahí ya cada institución puede decir, mira, acá tenemos necesidad que pide la gente. Aquí puede ser la labor del arquitecto también, la de un coordinador, digamos, del desarrollo local. Entonces ahí veo el enlace y la utilidad de un conocimiento antropológico que evidentemente tiene componentes de culturales, ahí entra el idioma, si la lengua madre es guaraní, si la lengua madre es castellano o es mixta, le llamamos yopará, quiere decir mezclado. Porque el descubrir eso e incluirlo en un proceso educativo es lo que despierta el interés. Y ya no hay más el alumno dormido o el alumno, digamos, que no se interesa. Le llega a tocar su parte humana. Y también, lo que muy bien se dijo acá, también la dimensión espiritual, la dimensión interna de uno, lo interior. Y también los valores, obviamente, los valores que da la familia, los valores que muchas veces vemos a nivel político que están muy descuidados, vamos a decir. Entonces ahí es donde yo veo la utilidad, en este caso de la antropología, y todo lo que pudiera aprender sobre ella me ilumina a mí para trasladarlo después a la enseñanza y a la labor investigativa. Acá nosotros unimos la investigación de ese pueblo con lo que es el proyecto de arquitectura. Y encontré, leyendo también algunos artículos de la tertulia, estoy leyendo de a poco, otra vez releyendo, que hay una interfase entre investigación y proyecto de arquitectura, por darle un nombre. Ahí se unen. Y
el conocimiento más importante que necesitamos es la capacidad de generar interfaces o interacciones a fin de superar la fragmentación y la dispersión de los elementos analíticos. Hasta ahí puedo llegar. Qué interesante. Gracias, Roberto y Francisco, que estás levantando la mano, y creo que después Armando. Bien, gracias a la muy agradable intervención ahorita de Roberto acerca de la apropiación del saber antropológico en utilización para proyectos de arquitectura, con la parte inicial que señalaba Roberto, necesariamente deseo expresar lo siguiente. Es indudable que en la aparición de la disciplina científica denominada antropología estaba el interés por parte del Imperio Británico principalmente, aunque también por parte de las potencias como el Reino de Prusia, Francia, España, Italia, por supuesto, estaban interesados en conocer los elementos de las culturas para poder tener un acceso más adecuado, tocar los elementos privilegiados de esas otras culturas que de por sí los propios europeos consideraban como de menor poder o potencia o valor que ellos mismos. Entonces, la antropología es parte de ese tipo de estudios. Justamente en los estudios sociales y culturales aparecieron en varios países de Europa la idea de los estudios orientales, que se referían a estudios sociales, antropológicos y culturales con relación a las culturas asiáticas. Teniendo en cuenta ese elemento, vale decir que existen muchos problemas, no algunos, sino muchos problemas de tipo ético a partir de la acción de los antropólogos, ya que estos en su origen y posteriormente en el desarrollo de la disciplina han tenido más poder que los pueblos que ellos han estudiado. Se ha argumentado que la disciplina es una forma del colonialismo de las potencias europeas y posteriormente de los Estados Unidos, en la cual los antropólogos han obtenido el poder a expensas de los sujetos con los cuales interactúan en sus investigaciones, incluido todos los procesos, por ejemplo, que hizo Margaret Mead en la Polinesia, que ella pues se introdujo de la perspectiva de la vivencia con esos pueblos, pero ella mantenía sus tesis. Lo mismo podemos decirlo en el campo de la sociología por parte de Claude Lévi-Strauss. Según esto, los antropólogos adquieren poder explotando el conocimiento y los artefactos de los pueblos que están investigando. Aquí hay un asunto que es epistémico, ontológico, pero también metodológico. Y aquí pues recojo varias de las cosas que había dicho Roberto, cuando dijo que el estudiante formula el problema de investigación con la gente, no formula el problema de investigación él solo. Entonces, si los antropólogos adquieren poder explotando el conocimiento y los artefactos de los pueblos que investigan, los pueblos absolutamente no tienen nada a cambio y para el colmo llevan la pérdida en la transacción, porque simplemente es un desangre de sus valores, saberes y cultura. De hecho, la llamada escuela británica estuvo muy ligada explícitamente en su origen a la administración colonial del Imperio Británico, donde se hacían ese tipo de prácticas. Otros problemas que son derivados también del énfasis en el relativismo cultural de la antropología estadounidense y su vieja oposición al concepto de raza. Recuerden ustedes que incluso hoy por hoy, todavía en documentos oficiales de la administración norteamericana se pide
la denominación de raza para que la gente diga de qué raza es. En ese sentido, en algunos momentos atenuados, entonces no piden raza, sino etnia, porque hay todo un asunto de discriminación racial y que hacen parte de los estudios antropológicos. Vale decir también que en el estudio de la sociobiología hacia finales de la década de los años 60, fue objetado por la comunidad de antropólogos culturales liderados por Marshall Chalins, que trataba este problema como de una posición reduccionista al plantear el asunto del concepto de raza. Algunos autores como John Randall Baker continuaron con el desarrollo del concepto biológico de raza hasta la década de los años 70, cuando con el nacimiento de la genética y de la biología molecular aplicada a la genética, se volvió un tema central en este frente propio de la antropología. Teniendo en cuenta que la genética ha avanzado como ciencia, algunos genetistas, como vale decirlo, Luca Cavalli Sforza, han desterrado el concepto de raza de acuerdo con los nuevos descubrimientos. Sin embargo, insisto, los Estados Unidos siguen teniendo en cuenta dentro de muchos de sus documentos administrativos ese concepto de raza, que incluso se coloca todavía en algunos pasaportes. En el video de los pasaportes que vimos hace como 2 meses, para el caso canadiense, hubo todo un debate con respecto a esto, porque el concepto de raza o de etnia tiene que ver también con todo un asunto de tipo geoestratégico para ver el control de entrada y salida de los ciudadanos de los distintos estados. Entonces, en ese sentido, podemos ver cómo los conocimientos en antropología, y en este caso básicamente la antropología estadounidense, han tenido toda una utilización que es cuestionable desde el punto de vista ético, y por supuesto que tiene que ver con unos componentes de tipo político y geopolítico. Yo les decía que hubo una serie de críticas a la visión tradicional de la antropología al principio de mi disertación, al principio de la tertulia, por Franz Boas. Este antropólogo rechazó públicamente la participación de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, vale decirlo. Lo mismo que la colaboración de algunos antropólogos con el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos. En contraste, muchos antropólogos contemporáneos de Boas fueron activos participantes en estas guerras de múltiples formas, porque los pusieron a estudiar los comportamientos de los distintos pueblos para ver cómo se desenvolvían en las invasiones, en los movimientos de tropas, a la llegada de los ejércitos a distintas poblaciones. Estamos hablando de pueblos como Francia, como la propia Alemania, Luxemburgo, Bélgica, escenarios, Italia, por supuesto, donde se dieron todos estos componentes de la Primera Guerra Mundial. Entre estos antropólogos se cuentan docenas que sirvieron a la Oficina de los Servicios Estratégicos de los Estados Unidos y a la Oficina de Información de Guerra. Un ejemplo es Ruth Benedict. Ella escribió una obra que se llama El crisantemo y la espada, que consiste en un informe sobre la cultura japonesa realizado a pedido del ejército de los Estados Unidos. Entonces, con esto también vale la pena aquí declarar que la antropología está llena de situaciones obscuras, pecaminosas, llamémoslo así, porque está relacionada a la aparición de esta disciplina, poder decirlo de alguna manera, con todo el problema de los imperios, de las relaciones geoestratégicas de los pueblos, y por supuesto, como lo decía Roberto Cañete hace un rato, con el propósito de ver las estrategias mejores para extraer los recursos naturales de los pueblos originarios, donde hubiese riqueza natural o mineral que pudiera requerir una
nación norteamericana o una nación europea. Vale decir que hacia 1950 la Asociación Antropológica de los Estados Unidos proveyó a la CIA información especializada de sus miembros y muchos participaron en una operación que se llamaba la Operación Camelot. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es eso de la Operación Camelot? Esto fue un proyecto de investigación en ciencias sociales que desarrolló el Ejército de los Estados Unidos y que se inició en 1963 y 1964. Y el objetivo del proyecto era evaluar las causas de las revueltas sociales que se estaban dando en América Latina e identificar las medidas que un gobierno pudiera tomar con el propósito de detenerlas. Esto estaba íntimamente ligado con este programa que se llamó la Alianza para el Progreso, donde los Estados Unidos a los pueblos de América Latina les daba alimentos, programas de recreación, programas culturales, con el propósito de, por un lado, de legitimar la revolución cubana, que bien o mal se estaba dando, y por el otro lado, prevenir cualquier ampliación de la égida de la Unión Soviética en América Latina, por temor a perder, llamémoslo así, el dominio que tanto político, militar como económico tenía y mantiene los Estados Unidos sobre esta zona del mundo. Entonces aquí se ve también ese trabajo de los antropólogos al servicio de todas estas actividades por parte de las potencias. Por supuesto, también hubo estudios antropológicos en la guerra del Vietnam, aunque en aquellos años varios otros antropólogos estuvieron sumamente activos en el movimiento pacifista, vale decirlo, e hicieron pública su oposición a la Asociación Norteamericana de Antropología, condenando el involucramiento de estos profesionales en las operaciones militares encubiertas. Pero es indudable que hoy por hoy todavía se sigue haciendo esto, pero con rotundos fracasos. Observen ustedes cómo los Estados Unidos tuvieron que salir a carreras de Afganistán hace un poco más de un año, habida cuenta que después de 20 años de haber estado allí tratando de armar un Estado al estilo occidental, en un pueblo o en un conjunto de pueblos que habitan lo que hoy se conoce como Afganistán, no se pudo armar un gobierno al estilo occidental, porque allí se vive de otra manera, son unas tribus que han vivido a lo largo de milenios, con unas formas de vivir que son distintas, que no tienen nada que ver con las estructuras occidentales de gobiernos supuestamente de democracias representativas, con estados, con estructuras administrativas como las que conocemos. Y fracasó, porque a pesar de los estudios antropológicos que se pudieran haber hecho, de los trabajos en materia militar y en materia administrativa y política que se intentaron. Pero se ve cómo la antropología se involucra para ello. Vale decir que hoy en día los colegios profesionales de antropólogos censuran el servicio estatal de la antropología y esos propósitos deontológicos de indagar sobre los pueblos les puede impedir a los antropólogos dar conferencias secretas con fines colonizadores. Eso significa que la propia agremiación de antropólogos en distintas partes del mundo, principalmente en los Estados Unidos, está haciéndose un autocontrol para que la difusión de estudios antropológicos que se hagan no sirvan para procesos secretos con fines de colonización, aunque sabemos perfectamente que por ejemplo, las corporaciones multinacionales hoy por hoy tienen su división de estudios antropológicos y sociales con el propósito de ver cómo es la población de un determinado lugar. Las organizaciones, por ejemplo, de corporaciones mineras canadienses lo saben perfectamente bien cómo llegar a un determinado lugar
de los pueblos de los países donde, por ejemplo, hay posible extracción de oro, platino, litio, diamantes, con el propósito, porque los canadienses son fuertes en la minería, con el propósito de poder llegar y adecuarse a estas poblaciones. Lo mismo las empresas petroleras. Vale decir, sin embargo, entonces que por ejemplo, la Asociación Británica de Antropología Social ha calificado ciertas becas que se han dado como éticamente peligrosas. Por ejemplo, ha condenado el programa de la CIA, que se llama CIA Pat Roberts Intelligence Scholar Program, que patrocina a estudiantes de antropología en las universidades de Estados Unidos en preparación a tareas de espionaje para el gobierno norteamericano. La Declaración de Responsabilidad Profesional de la Asociación Norteamericana de Antropología afirma claramente que en relación con el gobierno propio o un gobierno anfitrión, Vacunado. no, Vacunado hasta donde no se pueda. Sí. Perdón. Bien. Que en relación con el gobierno propio o un gobierno anfitrión no deben aceptarse acuerdos de investigaciones secretas o reportes secretos o informes de ningún tipo originados por los estudios antropológicos. Como se dan cuenta, la disciplina de la antropología y su práctica es supremamente álgida y tiene muchas dificultades, y si decíamos inicialmente que académicamente le falta una inmensa cantidad de cosas a la antropología para reconocer la naturaleza del ser humano en materia, por ejemplo, de lo espiritual, trascendental, místico. De hecho, lo que se ha utilizado en la práctica de la antropología es los estudios de tipo pragmático con el propósito de acceder de manera inteligente y manipuladora sobre los pueblos que tienen determinado tipo de tradiciones. Entonces, en ese sentido, los antropólogos, junto con otros científicos sociales, han venido trabajando para evitar esto, pero hay otros que también siguen trabajando con los militares y con las corporaciones como parte de la estrategia en los distintos países del mundo donde tienen intereses enclavados. Y en ese sentido, pues el problema continúa, y esto desdibuja en mucho la disciplina de la antropología y la profesión de los antropólogos. Eso era lo que quería decir, pues a raíz de lo que Roberto estuvo citando y que me parece fundamental. Y esta es una crítica totalmente válida y llamémoslo así, escueta con respecto a la disciplina de la antropología, que no tiene una epistemología clara y no tiene tampoco una ontología precisa, y fuera de eso tiene un ejercicio práctico éticamente cuestionable. Y también, digamos, pienso que digamos, cuando planteamos que el estudio de la antropología y todos estos procesos antropológicos que se han dado en el desarrollo, digamos, de los últimos tiempos, lo que sucede hoy es que eso que está planteando Francisco hoy en día se hace a través de las maquinarias, a través de máquinas que estudian a los seres humanos como objetos. Y por eso surge la necesidad de la antropología, del estudio de la antropología, de la tecnociencia. ¿Por qué? Porque es también como para encontrar cuáles son los fenómenos de la humanización del hombre en el siglo XXI. Y por eso, digamos que esta cuestión de la antropología, de la tecnociencia, casi que es como un relanzamiento de la antropología del conocimiento y de las técnicas. Porque además todo esto se está estableciendo a través de programas de laboratorio como estrategia para conocer al hombre mediante el acceso a su conocimiento, a sus formas de conocimiento, al control de su conocimiento, digamos, en sentidos muy amplios. Y todo esto pues sucede también a través, digamos, que se han cambiado esas relaciones del hombre-naturaleza, como porque la gestación y porque la procreación asistida, los cyborgs, todo eso, la formación de identidades y de colectivos a través del Internet, ¿no? La educación antes tecnológico, la educación a distancia, el estudio básico de la mediación material de la sociedad,
y de la socialidad y la naturaleza, en fin, la fibra óptica, la globalización. Yo en algún momento me quedé pensando en que digamos que con todos estos manejos, digamos, de la economía, si de alguna forma cuando se plantean, digamos, por dar una idea, ¿no? Estos fenómenos, digamos, de los impuestos y de que cada país se especializa en una determinada actividad económica, porque ¿para qué usted se pone a hacer zapatos si en Suecia hacen zapatos? Entonces, claro, los países subdesarrollados se desindustrializan, porque dicen, no, pues dediquémonos a importar los zapatos. Entonces, toda la materia prima que nosotros tenemos, pues tenemos que exportarla, en fin. Esto genera, digamos, unos fenómenos, digamos, de neocolonización de los grandes países, ¿ya? Y desindustrializando los países pequeños y haciéndolos dependientes. En fin, entonces pienso que todo este tema de la antropología, de la tecnociencia hoy en día, a través de todos estos fenómenos tecnológicos, pues se volvió una cuestión muy importante para tener en cuenta. Muchas gracias, hermano. Pues bueno, uniendo, es que un poco con lo que venía diciendo Francisco, lo que me hiciste acordar fue del libro de Abrir las ciencias sociales, en la parte donde explican cómo ya desde el siglo XIX se estaba dando este ejercicio de los antropólogos. O sea, es un grupo de jóvenes que pertenecen ya a la élite que económicamente ha forjado el capital, y que sus familias pues como no tienen que esforzarse por crear unas condiciones de vida porque ya las tienen socialmente aseguradas. Entonces, como parte de su hobby, lo que se dedican es a ir a estos países en vía de desarrollo para hacer sus estudios como un estilo de diversión, como algo que les generaba más bien distracción, pero en medio de eso lo que se obtuvo fue más bien información para cómo poder de estos pueblos subdesarrollados o en vía de desarrollo poderles explotar y obtener de ellos pues todo esto que tú explicabas con respecto a los recursos naturales más importantes. Pero además también uniendo con lo que dijo hace un momento Roberto, es que específicamente lo que nos está mostrando en alguna parte también lo que decía Bruno Latour con respecto a que nunca hemos, su obra, nunca hemos sido modernos, específicamente lo que está mostrando es esto, que definitivamente hay un sector de pensamiento, digámoslo así, europizado, donde desde allá se piensa y se organiza o se ha organizado cómo dirigir y direccionar el pensamiento científico, y en ese sentido pues también cómo es que la forma de producción de conocimiento y la forma de entendernos como humanos está planteado desde allá, pero que cuando se miran otros grupos que no tienen el mismo desarrollo o el mismo proceso que ha traído estos pueblos, entonces simplemente como que no se visibiliza, sino que se ponen ahí como los no desarrollados o los no avanzados, pero simplemente como una información para luego tratar es como de homogenizarlo, pero no es entrando directamente a cómo se entendía a esos pueblos o a esos grupos, y con ello lo que esta postura de la continuidad en términos de la epistemología de la antropología, ellos trabajan un tema que es la continuidad, y por eso es que también personajes como Foucault luego presentan la postura de la discontinuidad como una contra como una contraevidencia o una contracorriente, digámoslo, de esa visión que precisamente de una u otra manera parece que no es tan fácil como afrontar, ¿sí? Porque definitivamente hay una imposición o hay una manera genérica de cómo entender los fenómenos, y es difícil salirse de ese marco, ¿no? Para poderlo entender en otra perspectiva. Y esto pues también lo que va diciendo con lo que plantea Armando. Definitivamente ahora lo que tenemos es otra etnografía u otra forma tecnocientífica de organizar los pueblos y de hacer que definitivamente como que todo se normalice, se acepte como una manera que era lo adecuado que nos correspondía porque así estaba planificado. Y como tú lo dices en tu concepto inicial de ciencia, ¿no? Como la actividad social planificada, aquí se nota perfectamente.
que homogeniza los pensamientos y que lo que hace es cuando el conocimiento lo tecnologiza, pero en función de que obedezca a unos planes, programas y proyectos que ya están previstos de antemano. Entonces, cuando llegan a nuestras manos o a nuestros planes de trabajo, es muy difícil establecer en dónde oponerse a ellos, porque cada vez como que se disminuye esa capacidad de la conciencia humana, la conciencia crítica que cada uno tiene en su ser interno, y es superado por estas tecnologías e invade tanto que es muy, muy complejo hoy en día uno poder tener esa actitud crítica, porque no hay cómo, definitivamente, cómo hacer esa distinción para tomar una posición crítica. Claro, yo creo que lo que planteó Roberto, lo que ha planteado Armando, lo que tú has dicho, más el aporte que yo hice, pone en evidencia que la estructura, organización y naturaleza de la actual antropología como ciencia y como práctica profesional está en un amplio entredicho, por múltiples motivos de su estructuración teórica, metodológica también, por lo dicho por Armando y por ti, por supuesto también totalmente cuestionable en relación a la delimitación de su objeto del conocimiento, porque solamente se tiene en cuenta el conjunto de pensamientos, valores y conductas que se pueden exteriorizar por parte de los pueblos como colectivo, como si fuesen rebaños, y por supuesto desde el punto de vista epistémico, porque la producción de conocimientos que se hace es con el propósito de utilizarlo como saber de base para generar estrategias de problema, acción, resolución de problemas, en una especie de condicionamiento operante colectivo de las sociedades para poder tener dominio y tomar decisiones ventajosas sobre los hábitats, sitios o lugares o recursos donde esos pueblos están. E indudablemente, si hablamos de lo humano como parte del objeto de estudio de la antropología, toda la dimensión mística y espiritual de los pueblos del mundo está totalmente ausente. Y yo quiero decir para quienes vean este video que existe otra dimensión de cosas que no consideras la ciencia actual ni la filosofía de la ciencia actual como parte de la existencia de lo humano, y tiene que ver con unos saberes que son milenarios, que se guardaron en lugares como el Tíbet, como en ciertos lugares de la China, en ciertos lugares del Turquestán, en algunos lugares de Egipto y en algunos muy excesos lugares de Europa y de América, en el Perú, Bolivia y en la zona de Guatemala, de unos saberes profundos que nos hablan de la conexión de los seres humanos con otros niveles dimensionales. Difícilmente yo pudiera haber dicho esto en otro de los videos. Otros niveles dimensionales donde hay toda una dinámica de vida, de una dinámica de existencia que hace ver que la naturaleza de los seres humanos, tal como somos, no es como lo dicen habitualmente las ciencias, sino que hay otras características que están ocultas, están escondidas y están en muchos casos selladas por la ignorancia y por los prejuicios que han sido cultivados expresamente para que no salgan a flote estas otras características y dimensiones que son florecientes de carácter espiritual por parte de los pueblos. Existe eso y la gente tiene que buscar, por supuesto, ya esas constituye pues una ventana o una puerta hacia otro campo de saberes que en este canal pues no lo podemos tener.
pero existen otras posibilidades de conocimiento acerca de la naturaleza humana y su vinculación con la naturaleza de todo lo existente, del cosmos, de lo que la gente habitualmente llama Dios, pero mucho más allá de lo que dicen las religiones y las iglesias. Existen otras formas más profundas y la gente tiene que buscar. Por supuesto, si hay alguno de quienes estén viendo este video y que estén interesados en esas otras posibilidades, hay unos correos allí que se señalaron al principio. Espero que se hayan podido ver, Astrid, que se haya quitado el ocultar, que se haya podido ver, y ahí estamos a la orden para quienes quieran saber de esas otras áreas de la sapiencia, llamémoslo así, porque indudablemente nosotros no solamente trabajamos esta parte de las ciencias tal cual se conocen en la civilización actual, sino que hay muchas más cosas que son de más allá. Quería expresar esto porque obedece a mi espíritu y mi sentimiento que quería hacer explícito con ustedes. Muchas gracias, Astrid. Pues yo quiero complementar esto que estás diciendo como una síntesis de todo lo que hemos dialogado, y es que también sugiere el autor entonces de cómo se ha convertido a la etnografía o a los estudios de lo humano como un fin para convertir todo el entorno en el que vivimos como un laboratorio donde estamos siendo estudiados digamos, bajo esos intereses, y que con ello entonces también se abre como un campo para que la filosofía de la ciencia mire estos aspectos desde la perspectiva más interna de sus problemas objeto de investigación. ¿Cómo es que estamos haciendo es parte de un experimento, de una experiencia de laboratorio? Más que como los debates que en otro momento fueron entre teorías y cómo se discute el debate, aquí es cómo es que ahora pasamos a ser nosotros objetos de esa investigación, y aquí la filosofía de la ciencia pues tendría o tiene ya un campo de acción interesante o novedoso, como lo plantea Imre Lakatos, donde podremos ver otros marcos o al estilo Popper, otros marcos desde donde hacer las miradas, y además que estos espacios de tecnociencia o de la investigación en una perspectiva tecnocientífica, pues lo que hace es que precisamente como tener otro tipo de compromisos hacia la actitud investigativa que tengan un carácter de revisar la condición ética y la forma como hemos visto esos aspectos que parecen solamente de tipo subjetivo. Parecieran subjetivos, pero que son muy importantes en la medida de plantear problemas éticos. Muy bien, muy bien. No sé, yo no tendría más que para señalar. Pues yo no sé si tú ahí alcanzas a leer alguna de las cosas que escribió Estela, porque yo no las quiero leer. Ya, un instante, sí, perfecto, con gusto. Estela dice, de descriptiva, como decía la lectura, pasamos a ser, si el producto es gratis, tú eres el producto. Ah, sí, muchas gracias. Sí, eso en relación al comentario que estaba haciendo justamente Astrid en relación con el experimento y el laboratorio. Bueno, pues es muy interesante. Muchas gracias, Francisco, por este documento que de verdad nos pone en una reflexión muy amplia y que bien interesante en esa relación de ciencia, tecnología, sociedad, y de la tecnociencia, y de cómo de una manera muy sutil se han intercambiado esas condiciones de quién controla y quién tiene el poder. Muy bien. Bueno, entonces vamos a parar nuestra... Bueno, un saludo y gracias por la atención. Gracias, Francisco. Gracias, Astrid. Nos vemos el próximo jueves. Abrazo para ustedes también.